leer con vosotros una historia muy conocida, ¿verdad? Y que el Señor lleva días hablándome, semanas, podríamos decir semanas, ¿verdad? Y que ha estado ahí martilleando y yo le decía, Señor, si esto para, pues cambio el tema, pero si no, pues tendré que hablar de lo que tú me estás hablando a mí. Y realmente es algo que yo creo que nos toca a todos, ¿verdad? Como iglesia, es algo que nos repercute a todos. Y fijaros, hace unas semanas, bueno, ya hace varios meses que estoy yendo a un domicilio en el cual pues hay una señora que no puede tomar sal en sus comidas. Entonces, en una de estas que yo necesitaba, bueno, me comí un huevo duro, y necesitaba poner un poquito de sal. Y entonces fui al salero y el salero estaba totalmente apelmazado. O sea, era una piedra de sal. Y yo decía, se nota que no toca el salero, se nota que no toma sal, ¿no? Porque aquello era una piedra dura, pero dura totalmente. Y el Señor ya me empezó a hablar ahí y me dijo, muchas veces los saleros están así. Y el Señor ya me empezó a hablar de manera figurada. Me empezó a hablar acerca de quién es la sal del mundo, nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos como ese salero apelmazado, bien a gustito, bien amoldeado, ¿verdad? A nuestro salero particular. El Señor me empezó a hablar y a decirme que muchas veces estamos tan a gusto dentro de nuestro salero que nos endurecemos, nos acomodamos unos granitos con otros y aquello ya no hay quien lo mueva. Aquella piedra ya no hay quien la rompa, ya no hay quien la pueda utilizar para que realmente cumpla su función. ¿Verdad? Es triste, ¿verdad? Cuando el Señor te empieza a hablar así, te desmontas, te rompes y dices, Dios mío, perdóname porque yo no quiero ser una piedra de sal. Yo no quiero formar parte de un salero acomodado. Yo no quiero formar parte de un salero que se ha amoldado, de una sal que se ha amoldado al salero y que ya no sirve para cumplir su función. Vamos a leer en Hechos, capítulo 3. Y ahora diréis que tiene que ver esta historia con lo que has compartido. Todo forma parte, ¿vale? Ahora vamos a ir montando un puzzle, ¿vale? Os he dado ya la primera pieza y ahora vamos a por la segunda pieza. Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Una historia preciosa, ¿verdad? Nada que ver con lo que he comentado anteriormente. Aquí estamos viendo dos discípulos de Jesús que acababan de pasar 3 años con el Señor, viviendo día a día, comiendo con Él, riendo con Él, durmiendo, conviviendo. Y en esos 3 años ellos habían estado con Jesús. Y ahora hacía unos días, semanas, meses, podríamos decir incluso, que Jesús ya había ascendido al Padre, pero ellos habían recibido una comisión, habían recibido
un llamado, una tarea para cumplir. Y era la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Y era donde ellos estaban empezando, en Jerusalén. Estaban empezando a cumplir esa gran comisión, que es la de ir y predicar el Evangelio. Fijaros, muchas veces confundimos el Evangelio con la obra social y a veces también es importante, ¿verdad? La obra social es muy importante. Jesús daba de comer a los que tenían hambre, Jesús ayudaba y hacía muchísima obra social, pero lo que Jesús más hacía era predicar las buenas nuevas de salvación, era cuidar el alma, era alimentar el alma, ¿verdad? Y es a lo que Él nos ha llamado. Con eso no quiero decir que la obra social esté mal, todo lo contrario, también estamos llamados a ello, ¿verdad? Pero me llama la atención que aquí Pedro y Juan no sacaron 50 euros o 20 euros o 10 euros, ni siquiera uno, y dijeron, toma. Ahí no hicieron obra social. Ellos dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y es que en el nombre de Jesucristo te levantas y te pones en pie y andas. Yo no te voy a solucionar un día, yo te voy a solucionar toda la vida, dice el Señor. ¿Verdad? El Señor vino, como también Fanny leía, ¿a qué? A dar vista a los ciegos, a dar, ¿qué? Sanidad a los enfermos, a dar vida a los que están muertos. Y ahora va la tercera pieza del puzzle. Adelante. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo
el cojo ya no baila. Y es triste, ¿verdad? Tener una iglesia que no sale, ser sal que ya no sala, o tener nuestra luz escondida. Porque la gente se sigue muriendo, porque la gente sigue necesitando perdón, la gente sigue necesitando vista, los cojos siguen necesitando levantarse, andar, saltar y alabar a Dios. Es triste cuando hay una iglesia que ya no sale, una iglesia que ya no ama. ¿Tenéis un pañuelo, por favor? Es que si no, no veo. Uy. Disculpar. El Señor me ha estado hablando muy fuerte, queridos hermanos, sobre esos saleros apelmazados, sobre esos cristianos templados, sobre esos cristianos que ya tanto se les da, que ahí fuera la gente se sigue perdiendo, la gente sigue necesitando de Dios. Y mirar, hay una cosa que el Señor también me ha estado hablando en este tiempo, y es que los ciegos no saben que hay una naturaleza, porque nunca la han visto. Algo que también el Señor me ha hablado es que cuando mi hija, por ejemplo, estuvo en el África, ella nos comentaba que allí los niños van descalzos y no tienen necesidad de zapatos, porque nunca han tenido. No tienen necesidad de comerse un filete de ternera, porque nunca la han comido. No saben ni que existe. Ahí fuera hay mucha gente que no saben que necesitan a Dios, porque nunca lo han experimentado. Ahí fuera hay gente que no saben que necesitan a Dios, porque nunca han oído de Él. Y fijaros, esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra comisión, salir y predicar a Cristo. Este jueves orábamos, porque los martes estamos saliendo, como ya sabéis, a evangelismo. Este jueves orábamos y el pastor decía, y es verdad, hay diferentes reacciones en el pueblo. Nos reímos a veces, pero es triste. Cuando nos acercamos a según qué personas y cuando nos ven llegar, se van. Es triste cuando llegamos a un lugar y las personas se dan media vuelta dándote la espalda porque te dicen, en cierto modo, no me vengas con historias de tu Dios. Pero no dejemos de hacerlo por eso. Porque también hemos visto personas en las ventanas. También hemos visto familias paseando y pararse. Hacerse el despistado, pero volver, porque les interesa. Porque hay hambre, porque hay sed de Dios. Ahí fuera hay personas que están esperando que una luz, tu luz, brille para que ellos puedan encontrar el camino. En Hechos 3 hemos leído la historia de Pedro y de Juan, ¿verdad? Con ese cojo, que ese cojo sí que salta. Y ahí fuera hay muchos cojos que están esperando saltar. Y Pedro y Juan fueron atrapados, fueron detenidos por predicar el Evangelio. Pedro y Juan fueron detenidos porque habían dado lo que tenían a Cristo. Habían dado lo que ellos habían experimentado, la salvación, y fueron detenidos. Y fijaros, ellos fueron detenidos, fueron interrogados, incluso, dice el capítulo 4, que incluso pasaron una noche en el calabozo. Y es que, queridos hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar así,
En el mundo muchos cristianos están siendo perseguidos, están siendo azotados, están siendo incluso asesinados por predicar el Evangelio. Porque no es cualquier cosa lo que nosotros tenemos. Hace unas semanas escuchábamos que tenemos una mina en nuestra mano, ¿recordáis? Y esa mina la tenemos que compartir porque es el mayor tesoro que hayamos recibido. La mina de la salvación. Esa mina es algo que tenemos que compartir y muchas veces la guardamos, ¿verdad? En nuestro pañuelito, en nuestro bolsillo, para que nadie nos la vea, nadie nos la quite, cuando lo que realmente tenemos que compartir. En el capítulo 4 de Hechos, dice así, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Fijaros, hermanos, Pedro y Juan habían predicado, habían cumplido, estaban cumpliendo lo que el Señor les había mandado. Y dice que los religiosos, los sacerdotes, ¿verdad?, resentidos. Y es que muchas veces nos vamos a encontrar en la calle con gente resentida, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar religiosos, pero que cuando realmente les estás ofreciendo la salvación, cuando realmente les estás ofreciendo a ese Cristo que murió en una cruz, que por sus pecados, que resucitó al tercer día y que un día volverá, cuando les ofreces al verdadero Cristo, cuando les ofreces la verdadera salvación, se resienten, se enfadan, se molestan. Pero también hay muchos que escuchan el Evangelio y que, como aquel día dice, muchos que oyeron, creyeron, y eran como 5.000. También hay muchos que van a escuchar la palabra del Señor. También hay muchos que van a recibir esa mina y que van a creer en el nombre de Jesús. Versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fijaros, impresionante, estaba la ciudad de Jerusalén alborotada, todos los religiosos, todos los sumos sacerdotes, los escribas, los gobernantes, todos estaban asustados porque un cojo andaba. No les preocupaba la delincuencia, les preocupaba que un cojo andara. No les preocupaba la droga que pudieran los jóvenes estar consumiendo. No les preocupaba el alcohol que los jóvenes pudieran estar consumiendo. No les preocupaba que un cojo andaba. Que una persona había recibido sanidad. Les preocupaba que 2 discípulos de Jesús andaran predicando el Evangelio. Realmente el mundo nos tiene miedo. Cuando dicen, ahí van los que alborotan, ahí van los que alborotan. Gloria a Dios, gózate, gózate porque estás cumpliendo con tu misión. Gózate porque estás cumpliendo con tu llamado, que es el de ir y predicar el Evangelio. No estás predicando nada malo cuando sales a predicar a Cristo. Estás predicando vida, estás predicando salvación, estás predicando sanidad. Pero la gente se resiente, la gente se asusta porque nunca lo han probado. Porque como esos niños del África nunca han llevado zapatos, entonces no lo echan de menos. Pero les asusta lo desconocido. Les asusta que realmente Cristo pueda cambiar sus vidas. Les asusta que realmente Cristo pueda llenar el vacío que sienten. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede sanar. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y volviendo a Pedro y a Juan, vamos a seguir leyendo versículo 7. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra de reprobación. Y atención, porque ahora viene el versículo clave de toda esta mañana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra solución a tus problemas, no hay otra solución a tu vacío, no hay otra solución a tu desconocimiento. Debemos salir ahí fuera y decir a la gente que anda descalza. Debemos salir ahí fuera y decirles que hay filetes de ternera, entendedme. Debemos salir ahí fuera y decirles: hay una persona, una solo. Déjate de vírgenes, déjate de santos, déjate de dioses y déjate de historias. Solo hay uno, Jesucristo, en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y Jesucristo es lo que debemos predicar. Jesucristo es lo que debemos ofrecer. Porque es el único que puede darle salvación y vida eterna a las personas. Es el único que puede traer sanidad, el único que puede traer vista a los ciegos, oído a los sordos, que puedan andar los cojos, que los muertos espiritualmente puedan resucitar a la vida. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí el Señor me desmontó. Ahí el Señor me desmontó. Y el pastor es testigo, que llevo como 3 o 4 semanas diciendo: ¿me están reconociendo? ¿Me reconocen? ¿Me reconocen los vecinos? ¿Me reconocen mis compañeros? ¿Me reconocen en el trabajo? ¿Me reconocen en el supermercado? ¿Me reconocen donde voy? ¿Que estoy con Jesús? Y yo solo le digo: Señor, que me reconozcan. Que cuando vaya por la calle no vean a una vecina que pasa desapercibida, que vean a una persona que está contigo. Y el Señor es con esto, con lo que me está hablando en estas últimas semanas y en este último tiempo. ¿Reconocen que estás con Jesús? Los que te rodean. Y ahora pensemos, reflexionemos. ¿Reconocen en nuestra familia? ¿Reconocen nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos? ¿Reconocen dónde vamos que estás con Jesús? Porque esa gente de ahí dice que sabían que Pedro y Juan eran gente ruda, que era gente sin estudios, del vulgo. Pero cuando les oyeron hablar del Evangelio, dice que se maravillaban. Se maravillaban. Quizá no somos gente con carreras, o sí. Quizá no somos gente muy inteligente, o sí. Quizás somos gente que metemos la pata. Yo, ya me conocéis, meto la pata cada 4x3, 3x4 o ya no sé cuántas. Somos gente normal. Pero, dice, se maravillaban cuando les oían hablar de Cristo. Se maravillaban cuando les oían cumplir con su comisión, que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Muchas veces a mis hermanos, en la carne, mis hermanos carnales, se parecen a mi padre, ¿verdad? Estoy con ellos y en sus gestos, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, cuando les veo, veo a mi padre, ¿verdad?
o muchas veces los que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, nos vemos reflejados en ellos, porque pasan tiempo con nosotros. O mis hermanos, en este caso, era el ejemplo que iba a poner, pasaron mucho tiempo con mi padre. Entonces, cuando ellos hablan, ellos se expresan, se mueven, yo puedo ver que han estado con mi padre. ¿Verdad? La gente que te rodea puede ver que estás con Jesús en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de vivir. ¿Ha cambiado algo tu vida? Porque ahí los martes salimos a la Rambla y decimos cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Y hermanos, os animo a que vengáis los que no habéis venido aún. Estamos un grupo de 30 y pico personas, impresionante, ¿verdad? Los jóvenes están dándolo todo. Y de verdad que cuando ellos comparten cómo era su vida antes de conocer a Jesús y cómo conocieron a Jesús y cómo es ahora, es impresionante, ¿verdad? Y aún estamos en ese proceso de cambio. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú conoces a Jesús y no hay cambio, es que no lo has conocido. Es que no pasas tiempo con Él. Así de claro os lo tengo que decir. Cuando uno conoce a Cristo y pasa tiempo con Jesús, cuando uno conoce a Cristo y pasa tiempo con Él, tiene que haber cambio. Porque si no hay cambio, es engaño. Esos discípulos les reconocieron. A Pedro y a Juan les reconocieron. Y fijaros que Pedro era de los que metían la pata, como yo, de los que las metían hasta el fondo, sin freno. Juan era más recatadito. De hecho, fijaros, aquí Juan, pobrecito, parece que no había abierto su boca, que seguramente también estaba predicando, pero Pedro era como más escandaloso, ¿verdad? Era como más... A ellos les reconocieron que estaban con Jesús, que habían estado con Jesús, porque dice que con todo denuedo, dice, viendo el denuedo, y dejadme deciros, denuedo significa valor. Denuedo significa decisión a la hora de ejecutar una acción. Cuando acabamos el programa de evangelismo y los jóvenes y todos los que estamos empezamos a subirnos a la caja roja, el pastor es gracioso porque él dice que cuando te subes a la caja roja la unción viene sobre ti. Pero no. Eso es broma, ¿eh? La unción viene de estar con Jesús. Y cuando todos empezamos a subirnos a la caja roja y en 10 segundos decimos, ¿por qué amamos a Jesús? Hermanos, os tengo que decir, cuando bajamos, decimos, ¡buah! Denuedo, valor. ¿Sí o no? Los que estáis, valor. Valor. Necesitas valor para subirte a esa caja. Y en medio de gente que unos están así, otros están diciendo... Necesitas valor para subirte ahí y decir por qué amas a Jesús. Necesitas valor para salir a la calle y decir cómo eras antes de conocer a Jesús, cómo le conociste y cómo ha cambiado tu vida. Pero déjame decirte una cosa, cuando lo haces, te sientes, dices, esto no tiene precio, realmente esto no vale ni oro ni plata. Porque estoy cumpliendo con la gran comisión que Cristo me encomendó, que es la de ir y predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Y esta es nuestra Jerusalén. Esto es nuestra Jerusalén. Aquí debemos comenzar y extendernos a todas las naciones, ¿verdad? No eran hombres que hubiesen estudiado cursos de ICI ni en el CESTAD, aún no les había dado ni tiempo de hacer el discipulado. Lo habían hecho intensivo, ¿verdad?, con Jesús. Pero ellos no habían hecho cursos de evangelismo para salir y venga, ahora vamos a subirnos aquí. No, ellos solo tenían la presencia de Jesús. Y bastaba, no necesitaban nada más. La presencia de Jesús, estar con Él, ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y hoy día el Señor nos sigue preguntando, ¿reconocen que estás conmigo? ¿Reconocen los que te rodean que estás conmigo? ¿Ha cambiado tu vida realmente?
¿O solamente cambia tu vida cuando vienes los domingos a las 11 hasta la 1, los martes de 8 a 9, los jueves de 8 a 9, pero el resto de la semana tu vida sigue siendo igual? ¿Tu vocabulario sigue siendo el mismo? ¿Sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes de conocer a Jesús? Porque entonces déjame decirte, no has conocido a Jesús, no estás con Jesús, porque tu vida tiene que cambiar 24/7, los 365 días del año. Tu vida tiene que ser un constante cambio, un constante crecimiento, porque tú estás con Jesús. Y cuando estás con Jesús hay cambios, hay transformación. Hay muchos religiosos como aquellos que se incomodan. Hay mucha gente que va a las iglesias, se sientan el domingo y cuando les dices que tienen que compartir el evangelio se incomodan. Dicen, ¿y esta quién es para decirme que predique a Cristo? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, lo dice Él. Que tienes que compartir el evangelio, que tienes una mina que no tienes que guardarte. Y hay muchos religiosos que dicen ser cristianos de boca. Yo sí que soy cristiana, yo voy los domingos a la iglesia, levanto mis brazos, alabo a Dios, toda la gloria para Él, aleluya, gloria a Dios, amén. Hay muchos religiosos así, muchos. Hay muchos que dicen, Dios te bendiga, o si Dios quiere, mañana haremos esto o haremos lo otro. Hay muchos que dicen que Dios te acompañe y que Dios te traiga con bien. Fijaros, utilizan el nombre de Dios constantemente, pero no están con Él. Sus vidas no han cambiado, sus vidas siguen siendo igual. Hay muchos que van a la iglesia, se ponen elegantes, se ponen guapos, fijaros, ¿verdad? Pero por dentro no ha cambiado nada. Por dentro siguen siendo igual, esa sal apelmazada que ya no sirve, como hemos escuchado, en la canción. Hay muchos que piensan que son espirituales porque hacen cursos, hacen talleres, hacen de todo, pero no pasan tiempo con Jesús. Y lo que transforma, lo que cambia, no son los cursos. Lo que cambia es Cristo. Es pasar tiempo con Él. De Pedro y de Juan se maravillaban porque sabían que eran sin letras, eran sin estudios, del vulgo, es decir, pescadores, que quizá no se sabían ni expresar, pero cuando abrían la boca para hablar de Cristo, dice que se maravillaban y que no podían hacerles callar, no podían. Hoy día, al igual que entonces, muchas veces, como aquellos religiosos, ¿verdad? Aquellos religiosos creían que lo sabían todo, pero todo era sabiduría humana. Y muchas veces hoy en día incluso queremos llenarnos de esa sabiduría humana, creemos saberlo todo, pero Jesús está llamando a la puerta y está pidiendo, dejando entrar, dejadme entrar. En Apocalipsis 3 lo vemos, ¿verdad? Cuando Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces cogemos este versículo y vamos a la calle y decimos, mira, que Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Pero en Apocalipsis, Jesús se lo está diciendo a la iglesia. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Iglesia, que estoy llamando, porque muchas veces nos entretenemos buscando sabiduría humana, nos entretenemos haciendo de todo tipo de actividades y hemos dejado a Jesús fuera de nuestras actividades, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra familia, y por eso muchas veces no reconocen que estamos con Jesús, porque Él se ha quedado fuera. Por eso muchas veces cuando hablamos no se maravillan, porque hemos dejado a Jesús fuera. Yo sé que quizá en esta mañana estoy siendo dura, ¿verdad? Pero es que el Señor ha sido muy duro conmigo también. Y el Señor me está hablando muchísimo, queridos hermanos. Me está hablando muchísimo de pasar tiempo con Él. De pasar tiempo con Él. No me dejéis fuera. Pasar tiempo en oración. Pasar tiempo leyendo su palabra. Pasar tiempo en alabanza, en adoración, arrodillados delante de Él en intimidad. Pasar tiempo en su casa. El Señor ya hace tiempo, ¿verdad? Si recordáis, hace unas semanas ya también hablé acerca de amar la casa de Dios.
amar estar en su presencia. Ya el Señor empezaba a hablarme. Amemos estar en su presencia, amemos estar en su casa, amemos servirle, amemos comprometernos con Él, con su obra, con su reino. Cuando estemos con Él, nos reconocerán. Cuando estamos con Él, nos reconocen. Porque es así, no hay otra. Solamente estando con Jesús es que nos van a reconocer. Solamente estando con Jesús es que nuestro carácter va a cambiar. Fijaros, dice la palabra del Señor, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y hoy en día, en los últimos tiempos, esto está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Cuando a sus discípulos el Señor les dijo, cuidado porque vendrán lobos, vendrán falsos maestros, vendrán de todo tipo de personas que querrán hacer daño a mi iglesia. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo los reconoceremos? Y Él dijo, por sus frutos. Él no dijo por sus dones, ¿no? Como decimos siempre. Él no dijo por los milagros que hagan, por las maravillas que hagan caer los montes, que caiga el cielo. No. Él dijo por sus frutos. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fijaros, ese es el fruto que debemos mostrar. Cuando pasamos tiempo con Jesús, ese es el fruto que se va a empezar a desarrollar en nuestra vida. Vamos a pasar tiempo con los hermanos y les vamos a amar. Vamos a mostrar misericordia, vamos a mostrar templanza, vamos a mostrar bondad, vamos a mostrar paciencia, porque muchas veces hay que tener paciencia, ¿verdad? Conmigo la primera. Vamos a mostrar amor. Cuando uno caiga, vamos a mostrar amor y lo vamos a ayudar a levantarse. Cuando uno falte, vamos a mostrar amor y vamos a llamarle, vamos a ir a buscarle. Cuando uno tenga necesidad, vamos a decirle, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Cuando pasas tiempo con Jesús, Él se manifiesta a través de ti. Él se manifiesta a través de ti. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿te distinguen? ¿Te distinguen? ¿Te distinguen que has estado, que estás con Jesús? ¿Hay diferencia de tu yo de antes a tu yo de ahora? Sí, hay diferencia. Si no hay diferencia, mal, ¿eh? Tiene que haber diferencia cuando estás con Jesús. Tu vida tiene que cambiar. ¿Habla Jesús a través de ti, de mí? Cuando hablamos con las personas, ¿realmente estamos mostrando el amor de Dios? ¿Estamos abrazando como Dios abrazaría a esa persona, como Jesús abrazaría a esa persona? ¿Estamos tirándole piedras a la mujer adúltera en vez de decir el primero que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Estamos mostrando misericordia? Porque así es como Jesús actuaría. Por lo tanto, si pasamos tiempo con Jesús, debemos mostrarnos igual. Jesús debe mostrarse, debe moverse a través de su pueblo. En esa misma hora, Pedro y Juan estaban cumpliendo el mandato de Jesús. Y es tiempo, es hora de que la iglesia se levante, se ponga en pie, remueva el salero. Porque no os he dicho lo que hice con el salero de aquella mujer. Saqué la piedra de sal y en el fregadero hice ¡plam! Y se desmenuzó. Y la sal volvió a estar separada. Realmente esa sal podría haber servido para cocinar o para lo que fuera, ¿verdad? Lo que pasa es que yo la dejé correr con el grifo porque ya llevaba mucho tiempo en el salero, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, aunque estés apelmazado en el salero, todavía hay tiempo. Todavía podemos romper esa piedra y cumplir con nuestra tarea, que es la de salir y predicar el Evangelio. Y yo creo, y con esto ya acabo, que en este último tiempo el Señor va a despertar de una manera tremenda, está despertando,
Porque, hermanos, os voy a decir una cosa, 30 personas en la Rambla de Almacelles predicando a Cristo no es cualquier cosa. 30 personas diciendo que Cristo ha cambiado sus vidas no es cualquier cosa. Yo creo que en este último tiempo Jesús va a despertar a su iglesia, nos va a levantar de nuestras sillas y nos va a hacer salir a la calle y con ese mismo denuedo, con ese mismo valor que Pedro y Juan demostraron, vamos a predicar a Cristo. Y la gente se va a maravillar. Y la gente va a decir, estos están con Jesús. Y no porque llevemos la camiseta de ECO, que ya nos conocen, no porque llevemos la camiseta de ECO, sino porque realmente nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestro amor reflejarán a Cristo. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar a Jesús.